Los orígenes de la actividad de creación literaria se pierden en los albores de la humanidad. El uso de la palabra con intención estética, es decir, sin afán instrumental o referencial, sino por el simple juego verbal o para inducir una cierta percepción intuitivo-emocional, apareció entre los seres humanos junto con el lenguaje. Asimismo, la reflexión sobre ella surge simultáneamente en cada civilización y genera una discusión sobre el estatuto de su saber. ¿Es objetivo y por lo tanto verdad? ¿O es subjetivo y por lo mismo mentira? Desde los pensadores griegos hasta los filósofos fundadores de la modernidad, la respuesta ha generado dos tendencias. Los filósofos colocan dicho saber subordinado a la razón y la experiencia, como Platón y Hegel, y consideran que el discurso poético era copia falsa o pura apariencia. En cambio, los estetas reconocen en el discurso literario un acceso perceptivo a cierto conocimiento con un sentido universal vinculado a la forma desde su experiencia particular como Aristóteles y Kant. A partir de inicios del siglo XIX, cuando el término crítica sustituye a la poética para referir las reflexiones sobre la literatura, la antigua tradición humanista, ante el avance de la ciencia natural y el dominio del positivismo, busca que una de las dos series disciplinarias de la filología clásica se convierta en una ciencia de la literatura. Para esto importa tres criterios de la ciencia sobre la naturaleza: el diacrónico o histórico, el sincrónico o descriptivo y el aplicativo o comparativo. Así, este primer intento de convertir el saber sobre la literatura en objetivo se divide en historia literaria, teoría literaria y crítica literaria. Sin embargo, esta corriente responde al estado epistemológico o del conocimiento sobre la ciencia de finales del siglo XIX, que consideraba como único método científico el inductivo de las ciencias naturales. Según esta visión, la ciencia propone enunciados con hechos o datos verificables por medio de la observación o la experiencia, y establecen regularidades o leyes con capacidad de predicción y retrodicción, es decir, de inferir otros hechos, sucesos o fenómenos aún no ocurridos o que no se habían explicado siendo anteriores. Todavía encontramos muchos seguidores de esta vertiente que, desde valoraciones filosóficas de diverso fundamento, fenomenología, marxismo, existencialismo, etc., consideran más importante la comprensión que la creación verbal, por lo que ejercen una crítica preceptiva o normativa que busca sancionar, juzgar o determinar la función, evolución y naturaleza de la experiencia estético-literaria. Los estudios literarios actuales no tienen nada que ver con esta perspectiva ya caduca y autoritaria. Su fundamento obedece a una nueva concepción sobre la ciencia, surgida a mediados del siglo XX y en pleno desarrollo en este siglo XXI, que conduce a una crítica descriptiva o analítica que busca explicar las condiciones de manifestación, de producción de sentido y de transformación de la experiencia estético-literaria considerada constitutiva de la dimensión simbólica de la actividad humana, social y cultural. Los enunciados de esta crítica estética son intersubjetivos en lugar de objetivos, contrastables por observación y con capacidad de retrodicción-predicción.
Los fenómenos sociales y culturales no se producen sin la mediación de las personas. Una revolución, un cuadro histérico o un efecto en una película no puede producirse a causas y básicamente independientes del sentido que adquieren para los propios sujetos. Las disciplinas humanas y sociales que los estudian, obviamente, han puesto en evidencia la necesidad de una nueva idea de ciencia y conocimiento científico desde inicios del siglo XX y ahora en el XXI plenamente. El proceso coincide con la dinámica interna dentro de la reflexión epistemológica de la ciencia natural, que empezó por reconocer que los enunciados de la ciencia solo pueden justificarse por medio de enunciados. Es decir, que no hay observación objetiva, salvo que se crea que los datos hablan solos. Asimismo, la experiencia perceptiva tampoco ofrece una sólida verificación, porque lo sensorial no garantiza nada más que lo inmediato y suele conducir al error. A partir de las contribuciones de Karl Popper, se abandona la idea de la inducción como único método en la ciencia y se asume el sistema hipotético deductivo como requisito de toda teoría científica. El término deductivo en dicho modelo consagra lo que las llamadas ciencias humanas y sociales habían pregonado. Todo conocimiento o teoría supone una conjetura que imaginariamente trasciende lo observable y sirve de ruptura con el saber anterior al funcionar como hipótesis. Tanto lo inductivo como lo deductivo son enunciados falibles que pueden refutarse con observaciones y experiencias negativas que demuestran su falsedad. En la nueva concepción de la ciencia, las teorías o conocimientos sólo al ser contrastadas y refutadas adquieren una validación por la comunidad científica porque logran ser falsables. Es decir, la diferencia entre teorías científicas no radica entre que una es más verdadera que las otras, sino que en una es menos falsa que la otra su planteamiento. Karl Popper defiende la falsación como forma de contrastación según la cual el conocimiento, hipótesis, teoría, tiene un carácter científico cuando puede ser refutado por los hechos de la experiencia. La única certeza que tenemos los hombres es la falsedad de nuestros enunciados o actos, como sabemos en lo que han fallado o en lo que nos han llevado a un equívoco. Los enunciados de los estudios literarios no se refieren a hechos o datos de la obra ni del autor, sino del sentido comprensivo que adquieren para la colectividad en las experiencias de lectura como textos. Son conjeturas sobre las conjeturas que desencadenan y sus posibles significados simbólicos. Pueden ser refutados por observaciones entendida como nueva lectura hecha sobre la base de la sobredeterminación jerárquica del texto. La validez de sus enunciados tiene la capacidad de propiciar o predecir nuevos acercamientos o análisis y de la retrodicción al reenviar a los textos anteriores de la tradición nuevas luces y comprensiones. Por todo ello, así como en la nueva concepción un enunciado es científico no porque posea la verdad, sino por los procedimientos que le dan validez y sistematicidad, los juicios de los estudios literarios, o como suele denominarse, los enunciados de la crítica literaria, tienen validez científica por los rasgos sistemáticos de sus procedimientos y métodos, cuya validez intersubjetiva no pretenden juzgar o prescribir su significado, sino explicar las condiciones de su sentido y su repercusión simbólica en la cultura o sociedad humana. En conclusión,
Los estudios literarios no son ciencia, sino una actividad científica en el sentido de ser sistemáticos, intersubjetivos y contrastables, lo que posibilita su defensa y comprensión como conciencia crítica desde una perspectiva de política de la estética. Tanto la crítica literaria o los estudios literarios como los estudios científicos y las ciencias son usos del lenguaje, pero con intenciones muy diferentes. Las distintas ciencias son escritura que pretende una utilidad práctica al estar referida a fenómenos o acontecimientos de la realidad o mundo factual. Los estudios literarios son escrituras científicas porque buscan, con procedimientos rigurosos y sistemáticos, explicar la significación que desencadenan o generan los usos no utilitarios sino imaginarios de la escritura, con intención estético-poética y su incidencia simbólica en las representaciones culturales de la sociedad sobre su entorno y devenir. Juzgar dichos discursos en función de lo que representan o describen de la realidad, obviando su forma y naturaleza imaginaria, significa caer en la falacia descriptiva y considerar que nuestro lenguaje es esencialmente constatativo, error que convierte la Ilíada, la Divina Comedia y poemas humanos en gritos de alerta entre monos y no en las joyas simbólicas que conservamos hasta el presente.